Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen miércoles para todos. 17 horas 07 minutos, vamos a empezar con este programa, esperemos que les sirva para algo. Quédense hoy escuchándolo, vamos a charlar varios temas, tenemos mucha información, alguna por ahí está usada en los grandes medios, pero hay otra que les prometemos que la van a escuchar acá nada más. Quiero agradecer fundamentalmente a Nico en la operación técnica que hace que este programa salga al aire y a Camilo, autor y compositor de casi todas las cosas que van a escuchar acá. Bueno, algunas cositas antes de empezar y hablar un poco de lo que estuvo pasando la semana pasada y esta. Nosotros sobre el lenguaje inclusivo y sobre este cumplimiento de la currícula a la que obliga el gobierno de la ciudad a los docentes, vamos a decirles algo y creo que acá cerramos el tema porque es un tema que a mi juicio es un tema impuesto por una situación electoral y como dijo alguna gente en este tema, y voy a citar gente del Frente de Todo, por ejemplo Eduardo Aliberti, que dijo: el progresismo pisó el palito ante esto que hizo el gobierno de la ciudad. Y es verdad, es decir, era una cosa que el gobierno de la ciudad tranquilamente lo podía haber mandado por una circular. Es más, yo estuve viendo las circulares y leyendo hoy las circulares que les mandaron a los docentes. No dice nada nuevo, habla de cosas impuestas por la UNESCO, el derecho de los niños, le explica a los docentes cómo hacer para que no tengan un lenguaje binario, es decir, hay cantidad de explicaciones para cómo tienen que trabajar los docentes. Y aparte de lo que dijo este periodista del Frente de todos sabemos, también habló Facundo Manes, que es aliado de Acuña, y que dijo: esto es fútbol para la tribuna, fulbito para la tribuna. Y es verdad, es decir, fulbito para la tribuna, lástima que pierdan tiempo en presentaciones judiciales, en todo lo que está haciendo alguna gente, y sobre todo progresista o de izquierda. A mí me parece que esto daba para una discusión en Palermo o acá en Plaza Costa Rica, ahí en el taller o en el Bar Freud, daba para esa discusión. Es una discusión de una élite, fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires y de por ahí de alguna otra gran ciudad, podría ser Rosario o Córdoba, y después en el resto del país
que nadie está ni va a discutir esto. Vayan, caminen la ciudad, vayan al sur, vayan a determinados lugares y se van a dar cuenta que esta discusión no tiene lugar. Pero como nos han pedido alguna nota, hoy no lo vamos a hacer porque ya teníamos arregladas otras notas y nos pidieron hoy. Nosotros la semana que viene, alguien que quiera salir y explicar y decir de los que nos han pedido las notas, le vamos a decir que sí. Acá está el micrófono para todos. Y si alguno quiere ahora también hablar del tema, por supuesto que lo puede decir. Así que eso por un lado. Ese tema, el tema del avión, a mí me hace acordar la isla de Gilligan, el avión. Ríos de tinta escribiendo sobre el avión iraní venezolano, también otro tema para las discusiones, esas discusiones que no sirven para nada en un momento crítico en la Argentina. Y hoy se agrega a esto una denuncia de Alberto Fernández que esperemos que mañana nos podamos enterar cuáles son las firmas que facturaban con un sobreprecio del 70% en el gobierno anterior del Macri. Así nos enteramos y ojalá que si fue así que vayan en cana. Recordemos que con muchos elementos sobre facturación, sobre los bolsos de López, ¿se acuerdan? Sobre lo de Otesur de Cristina, con cantidad de elementos, este gobierno está apretando a la justicia y haciendo que se vayan cayendo todas las causas que sabemos, por lo cual hubo procesado empresarios importantes como la gente de Techín, amigos de este gobierno con el cual hacen negocios, y que este gobierno ayudó a través del ministro de Justicia y de otro para que la justicia vaya bajando las causas de los empresarios. Después está bajando las causas de los políticos, empezó por Devido, Vudú, Samid, después la causa de los sindicalistas, hace poquito absolvieron al Caballo Suárez, también hace un rato al Pata Medina, toda gente, inclusive agarrados con las manos en la masa, haciendo gente corrupta, pero que este gobierno que vino para eso, allá por el 2019 vino para eso, está haciendo caer todas las causas y ahora se está apurando. Cristina ahora tiene tiene una de las causas por asociación ilícita y demás, y ahora en julio tiene la audiencia, el juicio oral, y bueno, por supuesto pusieron también en la oficina anticorrupción un hombre ultra kirchnerista de Justicia Legítima, Pablo Kraus, para hacer que se retiró la oficina anticorrupción, para también salvarlo. Es decir, hasta ahora lo que tenemos en corrupción es que todos los que chorearon están libres. Vamos a ver si se confirma lo de hoy de Alberto Fernández en Santa Fe, y los que chorearon en el macrismo van presos, si es que chorearon, si se confirma. Lo otro estaba todo confirmado, ¿Se acuerdan de los bolsos de López? ¿Se acuerdan de Jaime diciendo sí, yo choreé? El propio José López que dijo yo choreé, pero choreé para los otros. Es decir, todo eso está comprobado. Hay gente que lo dijo, hay gente que lo vio y hay cosas de cámara. Vamos a ver qué pasa con lo de Alberto Fernández, que suena más a cosa electoral, pero por ahí me equivoco y mañana hacen una presentación judicial, tienen arrepentidos, tienen al contador de la gente que estaría involucrada, como por ejemplo el contador de Kirchner, que explicó cómo choreaban, el secretario de Kirchner, Muñoz, que la mujer explicó cómo choreaban y se compraban departamentos. Ojalá que haya eso y así todos los chorros, sean de donde sean, vayan presos. Bueno, pero ¿saben qué? En todo esto, y más allá de las tapas de diario que hoy están con la inflación, tenemos
un problema serio en la Argentina, ¿no? Y fundamentalmente, acá en la Ciudad de Buenos Aires, digo fundamentalmente porque es donde más nos escuchan en la radio, pero los que nos escuchan de afuera también saben. La inflación, más allá de hoy que escuchaba en el Congreso las apuestas, va a ser más del 100, la Spina discutiendo con Heller, hay una realidad, la inflación existe. Más del 50% es una barbaridad. Con Cristina, con Macri, con Alberto Fernández y Cristina, con quien sea, más del 50% es una barbaridad. Hoy ya pasamos el límite del 60, el 60,7. La propia UMET es la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, una universidad peronista, kirchnerista, de Víctor Santamaría, el mismo que utiliza Página 12 con toda su gente para denostar a todos aquellos que hacen denuncias de corrupción y para mentir. Tiene realmente un séquito de periodistas que le mienten a la gente diciendo cosas que no ocurren o diciendo cosas que son mentiras, que juegan un papel. Un papel es sostener a Alberto Fernández y el papel es que todos los chorros queden libres, porque si seguía esa ola de encanutar chorro, y vaya a saber que otros se salvaron por ahora de ir presos, que tenían guita en Suiza, en Uruguay y en otros lados. Vaya a saber qué otro. Así que Página 12, por supuesto, hace algo preventivo y tiene a todo el séquito de pseudos conocedores de política judicial, que en realidad toman los datos de los servicios de inteligencia, lo vienen haciendo hace muchos años, y ahí agregan cosas siempre en contra de aquella gente que de alguna forma u otra ha denunciado al frente de todos. Pero bueno, vamos al tema de la inflación. Ayer se conoció la inflación a nivel nacional, 5,1. En Cava ya había salido la semana anterior, 5,5. Y ya tenemos en Cava el 60% interanual, y en el INDEC 60,7% también interanual. 27% dan los primeros 3 meses en Cava, 29,3% dan los primeros 3 meses a nivel nacional. Y la UMET, que a eso me estaba refiriendo, da que a fin de año podríamos estar en el 83%. Oficialistas, recontraoficialistas, dan eso, y la verdad que no es nada dislocado. Más allá de la discusión hoy de Heller y la Spina, uno diciendo más del 100 y las apuestas, lo que yo veo con esto, igual vamos a consultar después a los que saben de esto, alguno que oriente qué pasa con la inflación. Lo que estoy seguro, lo dije hace ya un año, el gobierno necesita inflación para hacer el ajuste que se note menos. Eso, con un progresismo inmovilizado, con la CGT y la CTA inmovilizada, con ese progresismo inmovilizado cubriendo cargos en toda la administración pública, con ministerios que se inventaron para ir y meter los cargos de gente, de militantes, el loteo, el clientelismo, con todo eso, bueno, van haciendo felizmente con Guzmán, Alberto, Cristina, Máximo, Massa, con todos ellos a la cabeza, van haciendo que haya cada vez más inflación y le van chupando la guita a los jubilados, le van chupando la guita a todos los trabajadores. Es así de simple. ¿Se acuerdan cuando arreglaron con el Fondo Monetario Internacional por esa refinanciación de los 44.000 millones de dólares de una deuda que ya llega casi a los 400.000 millones de dólares?
por toda la deuda que hay en pesos, bueno, según qué dólar se toma. Ahora por ahí estará en 360, 370 mil millones de dólares, porque ahora sube el dólar, entonces la que es en pesos baja un poco. Cuando arreglaron con estos que resuelven lo que sería más o menos 10-12% de la deuda externa, dijeron que iba a ser del 48%, la inflación ni se inmutó el Fondo Monetario, cuando el Fondo Monetario está acostumbrado a trabajar con países serios que con el 8% anual están que se trepan por las paredes. ¿Me explico? Después fue subiendo al 50, al 60, ¿qué dijo el Fondo Monetario? Arreglamos igual, pongan 50, pongan 60, y después van a ir al 80, porque la forma es como nos cagan. Esa es la forma, es decir, la forma es como te sacan el salario. Y después, por ahí, con grandes actos, te sale un Kicillof diciendo que le dan el 60% a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y a los docentes, y lo terminan de cobrar en marzo del año que viene, cuando ya la inflación, ¿cuánto habrá sido para ese momento? O te aparece en la ciudad UTE, que justifica el aumento de la reta, dice: este aumento se logró gracias a nuestras movilizaciones y los paros y todo lo que hicimos. Mentira, no hicieron un pomo, pero les dio, según UTE, el 64, y pico % de recomposición. Según la Demis es el 60%, que sí, en realidad hizo algún paro a Demis. Pero bueno, ¿qué pasa con UTE? Dice, bueno, encima es un 5% más que Kicillof, eso es hasta un 20% más que lo que están dando en las provincias donde nosotros gobernamos, y bueno, no pueden decir ese argumento, la provincia más rica, que utilizan siempre, y no sirve para todo, porque aparte no es la ciudad más rica del país. Pero bueno, pongámosle que fuera. Pero la cuestión es que arreglaron eso. Así que todo cierra para ver cómo te sacan el sueldo, o cómo te sacan la jubilación. La comparación es muy simple. Después te pueden dar los datos que quieran, te pueden decir que hoy los jubilados ganan más que hace 3 años, te pueden decir lo que quieran, pero la realidad es que los jubilados ganan 32.000 pesos, que es un tercio de la canasta del jubilado. La realidad es que el salario mínimo es 35.000 pesos, que es un tercio de la canasta de la línea de pobreza. Esa es la realidad. Como decía, creo que Aristóteles, pero después lo adaptó Juan Domingo Perón, es la única verdad, la realidad. Después lo que te digan y lo que te cuenten, y qué sé yo, decirles que sí, pero andá y busca los números. Y si hay alguno que piensa que lo que estoy diciendo yo no es cierto, puede llamarnos, puede comunicarse. Ahora les voy a dar las vías de comunicación. Bueno, una cosita para terminar con el tema anterior, que supongo que la semana que viene, si lo debatiremos, sobre el tema del lenguaje inclusivo. Yo pienso, vuelvo a este tema, la verdad que pienso, qué tristeza, ¿no? Vivir en una ciudad donde atacan a un gobierno, no lo atacan porque hay todavía escuelas sin gas, no lo atacan porque los salarios son una mierda, no lo atacan porque hay negocio inmobiliario por todos lados, no lo atacan por las cosas que lo deberían atacar, y lo atacan porque hace cumplir una currícula que es el castellano, el español, y donde es muy difícil enseñarle a un pibe de 6 años, ponerle la palabra todos con una X. ¿Cómo le explican cómo la lee esa X? Yo cuando hablé con la gente que ha presentado recursos de amparo, todo eso, si quieren, si siguen pensando que está bien, que quieren hacer la nota, vamos a preguntarle eso, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee el arroba? ¿Cómo se lee el arroba? Así que bueno, y volviendo a este tema, hoy estuve viendo
cómo es la currícula para nivel inicial, y me gustó que en los derechos del niño está toda la literatura de la UNESCO, que agregan ahí, pero están los 10 derechos del niño que los puso la UNICEF, están con dibujos de Quino y Mafalda explicando, realmente muy bueno para que los chicos aprendan cuáles son sus derechos. Bueno, miren que estamos complicados, miren que estamos complicados, y en la ciudad de Buenos Aires más complicados, porque no estamos viendo salida. Estamos viendo que un hombre como Horacio Rodríguez Larreta tira una provocación que no tendría que haber sido levantada por nadie, y la levantan porque no tienen criterio para poder defender otras cosas que hay que defender de los porteños, cantidad de cosas. Empecemos a hablar de inflación en la ciudad de Buenos Aires y cómo vemos la responsabilidad del gobierno nacional, pero también cómo la arrastra el impuesto el gobierno de la ciudad. Empecemos, veamos todo aquello que nos perjudica realmente. Y fundamentalmente, les digo, ya hace meses que lo vengo diciendo, pero lo vuelvo a decir, por ahí alguno escucha, la escuela integral número 1 de Paraguay y Córdoba sigue sin gas. Los chicos comen con los tachos que vienen y calientan. En estos días prometieron algunos paneles eléctricos, sigue sin gas. Y hay 4 o 5 escuelas que yo sé que siguen sin gas. 4 o 5 escuelas. Muchachos, pongamos ahí el acento. Y después, cada uno que hable como quiera, pero cuando ya aprendió a leer y a escribir, que hable como quiera. Yo estoy alrededor mío, trabaja cantidad de gente que habla con la E, que hablen como quieran. No estoy diciendo que no hablen como quieran. Estoy diciendo que a los chicos hay que enseñarles de alguna otra manera. Con los chicos hay que tener más cuidado. Hay que tener más cuidado. Cuando nace, si vos, por ejemplo, sos una antivacuna y con los chicos, no te metas con los chicos. Vos de grande no te vacunes, ¿viste? Metete en el ropero, no te vacunes, ¿viste? No salgás para no contagiar a nadie de nada. Pero si tenés hijos hasta los 5 años, hasta los 10, hasta los 11, dale el calendario. El calendario. Después hacé lo que quieras. Pero no perjudiques a los demás. Si vos sos vegano, 10 puntos, te felicito, comé toda la verdura que quieras, pero a los chicos, hasta los 6 años, y dale de comer cosas nutritivas, que necesitan carne, necesitan leche, y después los chicos, que hagan lo que quieran, cuando son grandes, que hagan lo que quieran. Si vos estás que hablás con la E, a los chicos deja que le enseñen bien el español. Y después de grande, que hablen con la E, con la X, con la Z, con la H, con lo que se les cante. Pero con los chicos no jodan. Con los chicos no jodan. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. (18:09) se movió el banco y nos está acompañando Paula en la operación técnica, a la cual saludo y le agradezco que esté acá, haciendo que este programa pueda estar al aire. Hoy, 15 de junio, es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Es una fecha que tiene que ver con puesto por la Organización Mundial de la Salud. Un maltrato del cual no se habla mucho, de cómo se maltrata a los viejos.
Y hay también viejos que son maltratadores, eso también hay que decirlo, pero no es un tema que tiene mucha prensa, menos en este país en donde el principal maltrato lo hace el gobierno pagando una jubilación de miseria. Hoy se está discutiendo el cómo hacer para que haya moratoria, y en realidad ¿saben qué hacen cada vez que hay una moratoria? ¿Qué hace el peronismo? Le saca lo que le va a dar a un jubilado, se lo da a dos. Eso es lo que hace, ¿eh? Es decir, ustedes fíjense, tomen esto nada más. En los últimos 4 años, un jubilado compraba con una jubilación mínima 91, con una un poco más que la mínima, con una jubilación de la que son promedio hoy 50.000 pesos, compraba 91 kilos de asado. Hoy compra 35 y mañana debe comprar 20, 25 porque sigue aumentando. Bueno, ahí tienen un maltrato que se hace a costa de aquellos que forjaron de alguna manera esta Argentina. Sobre todo la generación de los viejos de ahora son los que todavía tenían una cultura del trabajo y trabajaban muchas horas y pensaban que cuando se iban a jubilar iban a tener una buena jubilación, y tienen esta mierda que paga el peor gobierno de los últimos, y por lo menos 70 años, que es este que tenemos ahora de Alberto y Cristina. Bueno, y yendo a toda esta gente que nos gobierna y que hace negocios y aparte queda liberada, vamos a ir escuchando algunas cosas que ocurrieron. La semana pasada, cuando nos íbamos de acá, les dijimos que había habido una reunión entre la dirigencia de la unidad piquetera y la CGT. Hubo una reunión con la CGT y hubo una reunión con la Central de Trabajadores Argentinos. Vamos a escuchar cuando salen de la reunión qué dice Eduardo Beliboni del Polo Obrero, representando alrededor de 20 organizaciones. También hay que decir que alguna organización como el Movimiento Sin Trabajo Teresa Rodríguez no fue, porque la verdad ir a pedirle un paro a la CGT es como, qué sé yo, es como que yo pida que mañana cante igual que Tom Jones, y no lo puedo hacer. Bueno, y menos esta CGT, que lo único que está buscando es ver cómo zafan de los juicios que empezaron hace 4 años y que hoy van cayendo uno y otro, como el del Caballo Suárez, como el del Pata Medina, como va a caer el de Balcedo, como el de Moyano. Es decir, este gobierno vino para eso, para la impunidad de los grandes grupos económicos y de los dueños de la Argentina, entre ellos la CGT, de estos hombres que no representan a los trabajadores. Pero escuchen a Beliboni y escuchen a Plaini. Nosotros hicimos el planteo que ustedes ya conocen, de que es necesario en la Argentina discutir el salario y empujar un plan de lucha nacional y un paro activo en todo el país, porque el salario lo defendemos o se sigue derrumbando frente a la inflación. Los compañeros y compañeras que estuvimos aquí del movimiento piquetero le expresamos nuestra enorme preocupación a la CGT sobre la inacción que vemos de parte de una central que tiene mucho para decir en esta situación, y no solamente declaraciones sobre los problemas políticos en la Argentina. Nosotros creemos que es importante que la CGT retome la organización de los trabajadores por sus reivindicaciones, dejando de lado todo debate de otras características, que no plantee el problema de cómo llevamos adelante nuestros reclamos. El salario, por un lado. El Consejo del Salario Mínimo se reunió en mayo, fijó un salario aprobado por la CGT en 35.000 pesos. Nos parece que es una barbaridad. En la Argentina el salario no puede ser de menos de 100.000 pesos en la Argentina como mínimo, porque es la canasta de pobreza. No hay otra alternativa. Las patronales fijan sus reclamos, fijan sus planteos frente al gobierno. Nosotros también tenemos que hacerlo en unidad, ocupados y desocupados, con un plan de lucha y un paro nacional inmediato, activo, con movilización. Hemos escuchado el planteo de los compañeros de la unidad piquetera, que componen varias organizaciones, no solamente el Polo Obrero, sino que son varias más. Hemos tenido 2 horas de charla, de conversaciones, ellos vinieron con un plan de reivindicaciones. Nosotros vamos a informar al secretariado de este plan de reivindicaciones, donde hubo 3 puntos que fueron centrales: la defensa del salario, la apertura del Consejo del Salario y el plan de lucha que ellos plantean. En general tenemos coincidencia.
Nosotros le hemos manifestado también que la CGT está empezando a analizar la posibilidad de una movilización con respecto a los formadores de precio. Y hemos tenido una larga charla con los compañeros, entendemos la situación que viven porque son trabajadores igual que nosotros, son trabajadores que hoy se encuentran sin trabajo, que se encuentran con los programas de gobierno y que lo que ellos aspiran y esperan igual que nosotros, que haya trabajo registrado, que haya trabajo digno, en eso hemos coincidido. Ellos son firmes defensores de eso, nosotros también. Y fue una muy buena experiencia de este día que creo que es histórico. ¿Usted no descartan un paro, la CGT? Eso lo tenemos que tratar en el secretariado. La CGT, si uno revisa los 92 años de historia, hemos hecho movilizaciones, protesta, marcha, medidas de acción directa. Ahora, en este momento creemos que nosotros tenemos que ver cómo avanzamos sobre los formadores de precios que hoy dañan tanto nuestro salario y alimentan tanto a la inflación. Bueno, le pusieron ahí a un león herbívoro para que hable, a Plaini, y dice, claro, 92 años. En general los paros han sido a gobiernos que no eran peronistas. En todos los gobiernos peronistas los ajustes pasaron y pasaron y pasaron. Y en este pasa lo mismo. Y después, permítanme que me ría un poco, esto de hacer las movilizaciones a la Copal que están haciendo algunos grupos es una estupidez. Yo no digo que no sea cierto que están aumentando desmedidamente los precios, las multinacionales, las alimenticias, es verdad. Pero uno de los formadores de precios, le recuerdo a Plaini, es el gobierno. El gobierno ahora, cuando haga el aumento en transporte, cuando haga los aumentos en gas, en luz, y con todos los aumentos que hizo de nafta hace poco, generan inflación. Y como bien dije en su momento, generan inflación para liquidarnos el sueldo. Y ahí son cómplices. ¿Y saben por qué es cómplice la CGT? Porque lo único que le interesa es lo mismo que le interesa a Cristina y Alberto: la impunidad. Es decir, todos los chorros que tienen procesos de la CGT por mal manejo de obras sociales, por poner a la familia, todas esas causas que empezaron hace unos años, se empiezan a caer. ¿Y saben por qué se caen? Porque a cambio la CGT, que tiene las obras sociales que son un desastre, que no pelea por los salarios, lo que hace es defender a este gobierno que ajusta a los trabajadores. Es tan claro como eso. Pero no es solo la CGT. Aquellos que alguna vez formamos parte de la CTA, después del encuentro de Bursaco, que era una central que se iba a hacer alternativa, pasó a ser una central igual que la CGT. Defensa de los gobiernos afines, peronistas, que son los que más ajustan y ajustarán. Escuchemos ahora los dirigentes de la unidad piquetera, en este caso Beliboni y Sarabia, cuando salen de la reunión con el secretario general de la CTA Autónoma, Peidró, y el cachorro Godoy, y escuchen atentamente. Escuchen. Nosotros trajimos la propuesta, igual que a la CGT, de la necesidad de profundizar medidas de acción directa, de tomar medidas de acción, paro y un plan de lucha que frene esta ofensiva contra el salario, porque se habla mucho de los precios, pero acá lo que está siendo afectado claramente con esta inflación son los salarios, y no vemos a las centrales con el reclamo que debería estar en la calle fuertemente, con movilizaciones, con acciones de lucha y con un paro nacional y un plan de lucha que le frene la mano a esta ofensiva. Hemos encontrado puntos en común. Evidentemente ellos nos han planteado que han pedido el adelantamiento del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, algo en lo que nosotros coincidimos y que creemos que es muy importante, porque hoy evidentemente las decisiones o las no decisiones del Gobierno Nacional impactan directamente en la situación de vida de nuestros compañeros y compañeras, pero también del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. Coincidimos, nosotros venimos en movilizaciones, cuando cuestionamos el Fondo Monetario Internacional, cuando hicimos la movilización frente a la Copal, precisamente por estos temas. Así que coincidencias en cuanto a la situación a nivel nacional y, por supuesto, después con estrategias que hemos elaborado, que se discuten en nuestra central
son otras organizaciones, estrategias que tienen los compañeros, pero indudablemente en algunos puntos que se puede coincidir en cuanto a tácticas o estrategias en cuanto al deterioro salarial y la situación social. Hablamos de lo que nos corresponde como nuestra responsabilidad. Estimamos que la clase trabajadora está organizada en diversas organizaciones, no en una única central, y por eso es que es nuestra responsabilidad escuchar las distintas propuestas, y por eso es que hemos recibido hoy a quienes recibimos, a los compañeros del Frente Piquetero, así como hoy nos solidarizamos también con la movilización de la UTEP frente a la COPAL, o a la movilización de los trabajadores de prensa, y si el gobierno no da respuesta a estas exigencias, bueno, hemos definido un plan de acción que en su momento, si no aparecen esas respuestas, definiremos cómo continuarlo. Bueno, acá más o menos lo mismo, la burocracia de la CTA. Qué lástima, ¿no? Uno que ha venido acá a Peidró, que hemos charlado tantas veces con él, con Cachorro Godoy. Qué lástima, una central que nacía como alternativa, que ahora sea un apéndice del gobierno de turno. La verdad que da pena ver en qué se han convertido. Pero bueno, la unidad piquetera, que entre paréntesis, hoy se había anunciado por todos los medios que la recibía el ministro Zabaleta, no la recibió el ministro Zabaleta, y fue todo un juego y una operación aparentemente de prensa para que demoraran el plan de lucha. El plan de lucha, bueno, que todos nos vamos a enterar porque mañana va a haber movilizaciones en el centro, mañana jueves 16, el 25 y el 26 va a haber una vigilia en el aniversario de los asesinatos de Costequi y Santillán, y el 11 de julio probablemente un acampe. Una cosita que no queremos desligarlo, ya lo hablamos acá con Beliboni, pero hoy es tapa de todos los diarios que el Polo Obrero le cobra 270 millones de pesos al año, descontando el 2% de los afiliados del Polo Obrero. Acá lo explicó Beliboni, que ellos se manejan como un sindicato, es decir, y que necesitan dinero y que lo hacen, y que no es, dijo Beliboni en este programa, que no era intimidatorio, sino que aquel que podía aportaba, pero en general aportan todos. Pero sigue este tema y hay cruces de los dos lados, y hoy fue tapa de Infobae y de otros medios. Bueno, vamos ahora rápidamente a cosas que están sucediendo en la ciudad de Buenos Aires y que por ahí te interesan. Vamos a empezar. El jueves pasado hubo una caravana de vecinos que están en contra del parque lineal de Honorio Pueyrredón. Si les parece, escuchamos a Gustavo Torchinsky de SOS Caballito y a Fanny Vecina. Escúchenlos en la caravana y qué es lo que le reclaman al gobierno de la ciudad. Estamos en el Sí Campeador, justamente en Honorio Pueyrredón y Díaz Vélez, porque estamos reclamando que no se haga el parque lineal que quiere hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en contra de eso. Ya Honorio Pueyrredón tiene el espacio suficiente para que no haga ningún cambio, tiene arbolado suficiente, y lo que nosotros queremos que ese espacio verde que ganaría la Ciudad de Buenos Aires lo gane en el playón ferroviario. Hemos hecho amparos, 3 veces el amparo nos dio razón a nosotros, salió favorecido a nosotros, 3 veces el gobierno apeló, 2 veces el gobierno apeló y las 2 veces le rechazaron la apelación. Entonces nosotros lo que decimos es, nosotros estamos diciendo cosas lógicas, entonces el gobierno queremos que nos escuche. Honorio es verde, es hermosa, no sé si ustedes pudieron recorrerla, pero tenemos una arboleda preciosa. ¿Dónde se ha visto? Yo estuve googleando a ver si encontraba. No hay ningún país que ha destruido una avenida que además se creó como vía rápida de norte a sur. La única situación que nos plantea el gobierno es solamente la audiencia, que lo hizo después de un año, que esto es lo que tenía que haber hecho hace un año atrás, antes de presentar el proyecto y antes de empezar a trabajar. Y del gobierno nada más. Muy pocas veces tuvimos oportunidad de hablar con el gobierno. Nosotros vamos a ir protestando, reclamando y queriendo que se abra Honorio Pueyrredón ya.
Bueno, este es un reclamo. Ahí hay diferentes versiones, pero los que se movilizan son los que están en contra. Los amparos han sido todos aceptados, pero los amparos lo único que dicen es que se detengan las obras hasta que se cumplan con los pasos previos, que son, bueno, la discusión en audiencias públicas, una ya se hizo la semana pasada, y en la legislatura. El tema del playón, acá en esto tengo que decir algo, el playón de ferrocarril hoy no es más del gobierno de la ciudad, así que para hacer un parque ahí hay que arreglar con el gobierno nacional. Digo porque va a pasar lo que pasó con el parque de la estación, que estuvo 3 años sin poder hacer porque le reclamaban al gobierno de la ciudad y el terreno era del gobierno nacional. Cuando el gobierno nacional se lo pasó a la ciudad, ahí se hizo el parque de la estación. El playón hoy son tierras que devolvió el gobierno de la ciudad, que mejor dicho, le sacó el gobierno nacional. Así que ahí habrá que hacer un reclamo al gobierno nacional para que hagan un buen parque. Bueno, ayer hubo un corte acá nomás en Díaz Vélez por 25 despidos de enfermera de una lista que sería de 65 en el Hospital Durán. Vamos a escuchar a Eugenia Delgadillo, enfermera trasladada, a Nora Escurra, desvinculada, y a Rosario Ramos, un tema que está latente hoy de despidos en el sector de enfermería, despidos que realmente no se deberían hacer porque se necesitan enfermeros en todos lados, pero escuchémoslo. Soy personal del Hospital Durán, desempeño mis funciones en el servicio de ginecología. Hace 2 años me contrataron por el episodio de la pandemia. Y en este momento fui desvinculada, derivándome a un vacunatorio, que es el vacunatorio de Casla. Si bien este vacunatorio me va a solventar 1 mes más o 2 meses más, después yo voy a quedar desempleada. Y es una manera sutil de deshacerse de mí. Me desvincularon el viernes, soy el único sostén de mi familia. No encuentro trabajo, me siento muy mal en esta situación en que me encuentro. Yo trabajaba en el área de geriatría y anteriormente en clínica médica. Nada, bancamos lo que es el tema de la pandemia. Yo también tuve un problema de COVID, estuve internada prácticamente, retomé otra vez mi trabajo y ahora recién este viernes que pasó, la jefa del servicio de geriatría me avisa que vaya a recursos humanos, me acerco y bueno, nada, me dijeron que ya quedaba cesante. Yo tengo 2 chicos que mantener y es el único laburo que tenía. Siempre faltan los materiales, nunca había ni guantes, ni pañales, no había nada, ni sábanas, ni frazadas para los viejitos, ni nada. Unas condiciones terribles que se trabajaba, se hacía lo que podía, inclusive hacíamos una vaquita para comprar los guantes. Bueno, esperemos que se reincorpore a toda esta gente tan necesaria en la ciudad. En la ciudad faltan enfermeros, falta gente que trabaje y aparte los salarios encima son bajísimos, así que no le cuesta mucho esto al gobierno de la ciudad. Y bueno, y esperemos que esto no se generalice, ¿no? Que no sea en todos los lugares. Lamentablemente yo cuando me fui a vacunar hablé con gente que me estaba vacunando y era gente, como explicaba la primera, que la habían trasladado desde otro hospital y después la iban a echar. Así que ahí tenemos un problema. Bueno, y ahora para terminar estos audios que nos muestran un poco algunas cosas que no están muy instaladas, ¿no? Un tema con la represión. Es increíble, ¿no? Increíble el cierre informativo que hay de los asesinatos del gobierno, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, del gobierno nacional, de la policía. Yo recuerdo en otras administraciones que por un asesinato había movilizaciones, y ojo, estaba muy bien. Y ahora que son cientos de asesinatos, nadie se mueve. Es raro lo que pasa en la Argentina, ¿no? Es raro lo que pasa con el peronismo. Es muy raro. Es raro lo que pasa con vos, que me escuchás del otro lado. Muchos de ustedes, que estamos pensando, ¿no es raro todo lo que pasa?
Les traigo un caso. La semana pasada les traje uno, el de Franco Cardoso. ¿Se acuerdan? 1 año asesinado, torturado en la policía de la provincia de Buenos Aires. Si hubiera habido otro gobierno, se hubiera acusado al gobernador, al ministro de Seguridad, al presidente. Busquen hace 4 años atrás cuando pasaba algo de esto. Busquen a quién se acusa. Ahora no. Es algún policía loco que anda por ahí, algún policía por allá y alguno por allá, pero sostenemos a Bernie, porque es un hombre de izquierda, democrático, lo sostenemos, sostenemos a Kicillof, porque habla con la E, lo sostenemos a Alberto Fernández, bueno, sostenemos. Dayana Abregu, 26 años, disturbios en la vía pública, una contravención, 2 mangos, tendría que pagar y salir. Apareció ahorcada en la comisaría. ¿Saben cuántos casos de esto van ya en la provincia de Buenos Aires, en la época de la pandemia? Ese desaparecido, Facundo Astudillo Castro, Luis... bueno, si tengo que hacer una lista, hay como 200 en este gobierno, que no aparecen, estos casos no aparecen. Escuchemos un poquitito a Roberto Cipriano García, coordinador de la Comisión Provincial por la Memoria, sobre esta chica asesinada, dicen que se suicidó con la campera, raro, en una comisaría en La Prida, provincia de Buenos Aires. Y de paso, por ahí me escucha Kicillof, por ahí me escucha Bernie, ¿no? Bueno, escuchemos qué dice de este caso. La muerte de una joven de 26 años, mamá de un chico que bueno, es detenida por una contravención, es decir, ni siquiera por un delito, ¿no? Una falta menor, es llevada a una comisaría donde estaba prohibido alojar personas por una clausura judicial y administrativa, y allí, de manera muy extraña, aparece ahorcada colgada de una reja que tiene como máximo una altura de 1,40 m y como mínimo una altura de cerca de 1 metro, que bueno, es muy difícil en semejante abertura poder ahorcarse, incluso estando arrodillado. Bueno, la situación es bastante sospechosa y por otro lado, insisto, también obviamente la obligación de cuidado que debe tener la policía para cualquier persona detenida es algo que en este caso no se vio cumplida. Entonces, bueno, hay muchos elementos que dan cuenta de la gravedad de la situación, que se están investigando, que todavía no están claros, que tienen que ver incluso con el despliegue policial en esa ciudad, que bueno, no es muy particular, es un despliegue policial violento que se da en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y que culmina con estas detenciones que, ya te digo, no tienen que ver con un delito, sino con una cuestión contravencional, con una cuestión menor, vinculada con situaciones personales de esta joven, ¿no? Lo que está claro es que hay una detención y alojamiento en un lugar que es ilegal para alojar personas, no se puede alojar personas en ese lugar. Eso ya de por sí es un primer elemento a tener en cuenta, y segundo, que bueno, obviamente la responsabilidad de la policía tiene que ver con el cuidado de las personas que tiene bajo custodia, cosa que no hicieron. Cuanto menos hay un incumplimiento de ese deber de cuidado que tiene el Estado y los funcionarios que son parte del Estado. Ahora bien, la policía en su despliegue territorial habitualmente aprende personas que no tienen que ver esa aprehensión con el delito, ¿no? Uno supone que la policía detiene personas que están cometiendo un delito. Bueno, no. En la provincia de Buenos Aires, para que ustedes se den una idea, en los últimos años, en un promedio de entre 300 y 400.000 aprehensiones que viene haciendo la policía año a año, aprehensiones por distintas razones, apenas un 7% de esas personas aprehendidas por la policía terminan luego imputadas de un delito y por lo tanto alojadas en una cárcel del servicio penitenciario. Esto es decir que la mayor cantidad de las personas que se detienen tienen que ver no con delitos, sino con otras cosas, ¿no? Con contravenciones, con averiguación de identidad, que se lo llama la policía. Bueno, con ese despliegue y ese control del territorio que la policía hace, que es un control violento, utilizando la tortura, en clave de gobierno de las poblaciones más pobres y de los territorios más pobres de nuestra sociedad. Entonces la policía en ese despliegue va detiene a partir de prejuicios, de estigmas, ¿no es cierto? Los pibes jóvenes, pibes chorros que le llaman, con visera. Bueno, acá escuchábamos caso, a mí lo que me preocupa que
que no se haga absolutamente nada por esto. Que muchos medios que se dicen progresistas esconden estas noticias. Bueno, vaya a saber por qué, por la pauta, por qué cosas. Mientras tanto, estamos discutiendo y se dice que se aplique el idioma español es hacer desaparecer la es la dictadura militar. Estamos muy mal los argentinos y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, estamos muy mal. Esta gente esto es como en la dictadura militar, ahorcados en una comisaría. Facundo Astudillo Castro como la dictadura militar, Franco, el chico de estos años, como la dictadura militar, Magalí Morales es como la dictadura militar, Luis Espinosa es como la dictadura militar. 4, son más de 200 en estos 2 años. Con la excusa de la pandemia, los sacábamos de la calle y los ahorcábamos en las comisarías. Los últimos 2 años pasó eso. Eso es lo que hay que combatir. Si no combatimos eso, estamos muy mal, muy mal. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, por algo que me enviaron, cuando hablamos de gestos de la dictadura militar. Esto, por favor, que no se entienda. Por suerte, hace 30 años que tenemos democracia, así como decía cuando alguno hablaba que Macri era una dictadura, decía que era una barbaridad. Hoy digo lo mismo, esto no es una dictadura. Ahora, es verdad que hay algunas cosas que sería bueno que se conocieran más, ¿no? Eso por un lado. Yo pedía, la unidad piquetera pedía que se movilicen los gremios. Vos sabés que acá veo que hay una movilización mañana de la Unión Obrera Metalúrgica. No, pensé que era por salario. Y lo invitan a Alberto Fernández. No. Es porque se cumplieron 67 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Van a movilizar a la gente mañana a la ciudad, lo cual va a ser un problema, porque movilizan a la misma hora que moviliza la unidad piquetera, y recordemos que la UOM en general son fachos. Ojo con eso, esperemos que la policía esté por ahí, porque si hay algo que odia a este gobierno es a la izquierda y al progresismo que no es ladri. Y justamente la UOM sigue siendo la misma UOM de siempre, las que nos hacía desaparecer cuando éramos jóvenes, o nos llevaban o nos cagaban a palos. Es la misma UOM, es la misma, son los mismos fachos, los mismos que van a recordar el bombardeo del 55. Por supuesto que uno repudia el bombardeo del 55, 67 años ahora, y bueno, mañana podemos hablar, y se puede hablar de cualquier cosa. Qué sé yo también hace poco recordaba acá la desaparición durante el peronismo del primer desaparecido, que fue el doctor Ingalinela en Rosario, y bueno, y otros desaparecidos y asesinados que hubo. Bueno, se puede recordar todo. Lo que llama la atención es movilización y llevarlo. Parece que va el presidente, irá a dar algún discurso de eso. Bueno, Camilo, te dejo porque me fui hoy de esos días, ¿viste? Vengo con el tema de la inflación, los precios, la verdad que tengo los huevos al plato, viejo. Ya me tienen podrido, ¿viste? Vas y compras una cosa ayer, mañana pagás el doble, todo te sale el doble, el triple, lo que sea, ¿viste? No, es un quilombo. ¿Qué tenés, Camilo? ¿Cómo te va ante todo? ¿Cómo está? ¿Bien? Buenas, ¿cómo va? ¿Qué haces, Muy Cami? bien, muy bien. ¿Qué tenemos? Tenemos, como siempre, una pequeñita columnita. No vamos a traer estrenos, lamentablemente. A la vez es un poco un refrito, pero es una buena oportunidad para ver películas de las cuales ya hablamos. Voy a decir que ya hablamos. Pero, de todas maneras,
ya que existe la posibilidad de verlas en el cine, vamos a mencionarlas nuevamente. Siempre hablamos que en el Centro Cultural San Martín hay muy buenos ciclos de cine. En este momento inclusive está sucediendo un ciclo que se llama Mecenazgo. A todas aquellas obras que recibieron un cierto apoyo del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Cultura, están siendo proyectadas, tienen que ganaron concursos también, ¿no? Están siendo proyectadas los días viernes, así como también hace ya un buen tiempo hay un ciclo documental, que se proyectan distintos documentales, distintas temáticas que, por supuesto, producciones argentinas buscan abarcar o darle cierto espacio a un género y a un formato que es el documental, que no tiene tanta pantalla, podríamos decir, ¿no? No tiene tanta repercusión en la cartelera comercial. Saliendo un poco de eso, también lo que tiene el Centro Cultural San Martín es el ciclo de culto, en el cual este mes le están rindiendo homenaje al gran Sergio Leone, director italiano, que pasó de Italia, pasó a trabajar en Hollywood y realizó muy buenas películas. Fue uno, podríamos decir, junto a Sergio Corbucci, que transformaron el género, el western, exactamente, transformaron el western. Para que tomemos una dimensión, el western, después de John Ford, después de enormes películas de John Ford, Más corazón que odio, por ejemplo, con John Wayne, posiblemente la mejor película de todos los tiempos, The Searchers, para aquellos que la conocen con el título original. Después de John Wayne y de John Ford, se popularizó tanto, se masificó tanto, mejor dicho, el cine, que aproximadamente se hacían por año, en los años 50 y 60, aproximadamente unas 60 películas que eran de ese género. Para darnos una idea de cómo se explotaba un género que tenía su éxito, ¿no? Y que a la vez era barato. Porque en general, bueno, se iban a rodar a lugares que no necesitaban a desiertos, básicamente, y no necesitaban muchísimos permisos, o no eran caros los permisos para poder realizar los rodajes allí, ¿no? Y allá por los años 60 aparece Sergio Leone, y aparece una especie de engendro del cual hablamos, que es el Spaghetti Western, que eran coproducciones italianas y norteamericanas, las cuales se rodaban en general, como por ejemplo una de las más reconocidas y que ahora les vamos a decir cuándo la pueden ver, El bueno, el malo y el feo, se rodan por ejemplo en España. Se rodaban por ejemplo en este momento no me está saliendo en este momento en qué pueblito se filmaban, pero también tenían cierta onda desértica, también, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, el western empezó, digamos, a tener una particularidad muy distinta del norteamericano, que era mucho más clásico, que era mucho más podríamos decir, dual en la percepción que se tenía de los personajes. Estaba el bueno y el malo. En general el malo era el salvaje, para darnos una idea, y empezó a tener una percepción un poco más compleja de lo que era. Empiezan a entrar personajes que eran cazarrecompensas y te ponían, por ejemplo, en el caso del rubio interpretado por Clint Eastwood en El bueno, el malo y el feo, que uno no sabía si empatizar, si realmente era bueno, era malo, qué hacía, o mejor dicho, qué era. Pero de todas maneras era muy atractivo verlo como constantemente con otros personajes, al sencillamente preocuparse por su propio bienestar y su propia fortuna, podríamos decir, y hacer esa fortuna, cómo los personajes se empiezan a engañar, cómo se empiezan a hacer cosas realmente feas los unos a los otros, ¿no? Todo con tal de tener un poquito de oro, podríamos decir, un poquito de dinero. En lo que respecta al Spaghetti Western en sí, como dije recién, El bueno, el malo y el feo es el más recordado de todos, junto a Por un puñado de dólares y Por unos dólares más. Estas dos que nombré recién ya han sido proyectadas en el Centro Cultural San Martín, pero este sábado van a poder ver El bueno, el malo y el feo a las 9 de la noche. No quedan muchas entradas, pero es una oportunidad muy buena para poder disfrutar de cine en el cine, de la misma manera que lo disfrutó, mejor dicho, El espectador del año 1966, que es de cuando es esta película. Entonces invito a que
entren a la página del Centro Cultural San Martín, elculturalsanmartin.org/cine, y ahí van a encontrar los distintos ciclos que les planteé, pero también cómo comprar las entradas para el ciclo de Sergio Leone. No es esta la única película, porque un par de años después, a partir del éxito de estas películas tan baratas, podríamos decir, y que llevaban muchísima gente a las salas, de Hollywood dijeron: vení muchachos, vamos a hacer un western pero americano. Y Sergio Leone dijo: y vamos. Se metió, digamos, con su impronta, por supuesto, desde lo estético, desde lo visual, desde la puesta en escena, planos y escenas, tomas muy largas, planos muy largos, escenas muy tensas, podríamos decir, como si fuese una bandita elástica que se empieza a estirar y en un momento estalla. Esa misma estructura tienen las escenas de Sergio Leone, donde por ahí están, así como empieza la película, hay 3 mercenarios esperando a otro que llegue en un tren para asesinarlo. La tensión que se genera entre que se estaciona el tren y baja Charles Bronson, impresionante, simplemente con los 3 mercenarios esperándolo, es algo increíble, y se percibe la tensión y el nerviosismo a través de esos planos tan cerraditos que tiene, que vemos que las moscas les vuelan a los tipos, que les cae la gotita de la transpiración y demás. Son climas que solamente los generaba Sergio Leone, climas muy del suspenso que él los llevó al western y que de alguna manera los masificó y digamos como que reinventó un género que ya de por sí era muy exitoso, lo hizo aún más exitoso todavía. Esta película que les estoy diciendo ahora, Había una vez en el oeste, la van a poder ver el otro sábado a las 9 de la noche. El sábado, si mal no recuerdo, 25, la van a poder ver en el Cultural San Martín. El bueno, el malo, el feo y Había una vez en el oeste, las dos. Entran a la página, entrada general 200 pesos, 150 para estudiantes y jubilados con alguna acreditación. Así que es una enorme oportunidad para ver cine, pero realmente cine del mejor. Muy buen cine. Así que, bueno, recomendamos muchísimo, pero enfáticamente. Yo quiero aprovechar esto para mandarle un saludo a un amigo que a veces lo escucha, amigos que éramos de chicos, que una vez lo estaba esperando, teníamos que ir a un lugar juntos y no llegó. Y llegó tardísimo, 2 horas después, y le pregunté, ¿qué te pasó? Vivi, él sabe quién es, David Vivi. Me dijo, iba por la valle caminando, escuché tiros y me metí. Espectacular. Le dije, bueno, estás perdonado. Eran las cosas que uno perdonaba. ¿Por qué no me avisaste? Claro. ¿Por qué no me avisaste? Íbamos juntos. Pero claro, ya estaba allá, aparte para nosotros que vivíamos en Nueva Pompeya era lejos, entonces uno no iba todos los días al centro, salvo que trabajara. Entonces él había ido por un trámite y se quedó, ¿viste? Salió y se quedó. Bueno. Espectacular. ¿Qué más? Claramente Faber-Western. Claro. Por supuesto. Los vi todos. Te faltó, Ringo, una Biblia y una pistola. Sí, no. Eso de pegarle el tiro a la campana y que la campana le meta la bala por atrás, eso es. Claro, bueno, eso también. Hay otra, la figura del héroe y del antihéroe en el western es muy interesante. Es muy interesante porque no solamente por los ideales de cada uno, sino justamente por esto. Llega un momento que como por ejemplo Me llaman Trinity, que también es un personaje que te lo muestran un vago absoluto, que está el caballo, él se pone una lona y va durmiendo y el caballo lo va arrastrando a él. En vez de él ir arriba, el caballo lo arrastra y él va durmiendo. Pero después se levanta, llega a un lugar y si hay algún lío, donde pone el ojo, pone la bala. Así que es algo para marcar un dato pintoresco. Exactamente, pintoresco. Muy bueno. Y para cerrar, y pasando como siempre a los números del COVID, no vamos a profundizar mucho, no hay muchos cambios respecto a la semana pasada. Hay dos, podríamos decir que son dentro de todos grandes. Primero que se confirma nuevamente la baja en los casos. 9.151 casos esta semana anterior se reportaron, lo que significa 1.313 casos diarios. Significa respecto al último reporte, al reporte anterior a significa una baja del 25% en los casos. Así que se ve que esta nueva cuarta ola de COVID la estamos pasando en la Ciudad de Buenos Aires.
Y otro dato que me llamó muchísimo la atención, veníamos de un reporte de 11 fallecidos, en este último se reportaron tan solo 2. También una baja realmente muy grande. Así que a la vez es engañoso respecto a cuándo se los reportan, si la fecha del fallecimiento es una y después la del reporte es otra mucho más adelante, si después los acumulan y demás, es otra discusión, pero de todas maneras el reporte lo que indica es que bajaron mucho también los fallecidos por COVID. Quiere decir que vamos bien. Vamos bien, sí, sobre todo lo que más subió, que eran los casos, están bajando desde hace ya 2 semanas. ¿Pensás que es como dice Quirós, que esto ya pasa a ser una gripe en un tiempito? Y sí, yo creo que sí. Uh-huh. Bueno, Camilo. Sobre todo por las consecuencias que se ven que está trayendo. En los pacientes graves, 3% de ocupación en terapia intensiva en el sistema público, 7% en el privado. Claro. A esta altura, el año pasado, teníamos 70, 60. Claro. Entonces... Bueno, un buen dato. Hay una diferencia muy grande. Y para terminar, porque vamos a poner algunos de esos temas que nos mandan, sí. ¿Cuándo juega Boca? Hoy, 9:30. 9:30. De local, ¿Con Bombonera, quién? con Tigre. Bueno, fenómeno. Nosotros nos queda justo el tiempo para poner un tema que nos han enviado. Sigan enviándonos temas. Es bueno esto de todos los días que venimos tener que seleccionar esa cantidad de temas nuevos que nos envían al correo a los locos de Buenos Aires. Así que desde ya agradecerles y así como lleguen los vamos a poner para que ustedes los escuchen. Hoy vamos a escuchar, yéndonos a Martín Elizalde, Después del invierno. Acá canta junto con los hermanos Solomón y... es un muy buen tema, escúchelo tranquilo, tómese algo y espere el partido de Boca. O ahora estoy viendo el de River, espere el de River también o el que quiera. Muchas gracias, Paula. Chau, hasta la semana que viene. Esperemos que esto le haya servido para algo.